Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio. Hoy tenemos el privilegio de tener una invitada muy especial. Ella es Lina. Ahorita nos contará un poquito sobre ella, pero así a grandes rasgos quiero compartirle que ella es trabajadora social. Se encuentra en un programa que se llama Contigo Conectados, que va muy relacionado al tema del que vamos a hablar el día de hoy. Ahorita nos contará un poco de qué trata ese programa en la estrategia de responsabilidad social de ese programa. Entonces, Lina, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti a nivel personal, profesional y qué es Contigo Conectados. Vale, un gusto, gracias Gina por esta invitación. Desde el programa Contigo Conectados es un placer poder acompañar a las familias de los diferentes países que hacen parte de la comunidad de psicología infantil y adolescente a promover ese objetivo macro que tiene el programa Contigo Conectado y es el uso responsable y creativo de Internet. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto para dar algunos tips de cómo generar hábitos, cuáles son esas principales preocupaciones que se tienen, cómo orientar también a los niños y a las niñas a que hagan un excelente uso y además que ustedes, papás y mamás, puedan apropiar también una dieta digital, como para dar un pequeño abrebocas. Desde pequeños nos inducen o nos orientan a tener una alimentación saludable, ¿cierto? A saber que hay que comer una cierta cantidad de vegetales, de carbohidratos, de proteína. Lo mismo ocurre en el mundo digital. O sea, hay algo que es nombrado como la dieta digital y es aquella cantidad de aplicaciones, de tiempo, de todo lo que refiere al uso del Internet que permitirá que tengamos hábitos saludables, que integren o beneficien nuestro bienestar y el familiar, por supuesto, o por el contrario, que hayan ciertas dificultades. De eso hoy hablaremos. Yo hago parte entonces de este programa que hace parte de la empresa de telecomunicaciones Tigo y tenemos un despliegue de acciones principalmente en Colombia, pero también hemos ido integrando o en otros espacios a nivel latinoamericano. Entonces, maravilloso poder estar aquí. Sí, pues nuevamente gracias por estar acá. Pues como pueden ver, vamos a hablar una vez más del tema del Internet. Pues digamos, los que ya están en este espacio desde hace un tiempo saben que hemos tocado diferentes temas, que igual yo aquí abajo les comparto para que revisen, pero nunca lo hemos, digamos, asociado de una forma como tan directa a la crianza, que pienso que es muy importante como para que sepamos, ok, todas esas cosas que a veces ustedes me preguntan, Gina, pero es que mi hijo me responde mal cuando le quito el celular, se puso grosero, esto, lo otro, sí, muchas otras dudas que muchas veces ustedes me han dicho relacionadas a el uso de la internet en cualquier dispositivo, celular, tablet, lo que sea. Entonces, digamos que pienso que para abrir el tema es importante que tengamos presente algo y es el uso, digamos, de internet ha generado muchos cambios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, en realidad, si ustedes se ponen a pensar en la crianza, pues esto no ha sido una cosa que se escape, porque pues digamos, yo tengo celular, o tal vez mi pareja tiene, los hijos a cierta edad comienzan a decir, papá, yo quiero un celular, papá, es que mis amigos tienen, ay, papá, pero es que yo quiero usar TikTok y todo ese tipo de cosas que a veces, si se dan cuenta, ahora son los conflictos en casa, una de las causas principales es por eso, ¿no? Entonces no son por las cosas, digamos, que sucedían en la época de uno o por cosas más sencillas. Ahora es más, digamos, por eso es algo que yo les he dicho varias veces que yo, digamos, llamada un poco como esa crianza digital es, ¿qué pautas es bueno que yo tenga como para orientar y guiar a mis hijos en ese uso adecuado de todos esos dispositivos y pues del Internet? Entonces, cada día están más expuestos esos niños, esas niñas, esos adolescentes, ya sea al uso o al abuso del Internet. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Primero, pienso que es importante que conversemos lo que les he dicho sobre diferentes temas, ser su ejemplo, ¿no? Entonces, un modelo de consumo responsable. Yo no puedo decirle a mi hijo que use bien esto cuando se mete a internet si a mí me ve todo el tiempo ahí metida, ¿sí? Entonces, recordemos algo que les he dicho en varios temas. Uno, digamos que a menor edad tienden a aprender más por lo que ven de sus modelos de referencia, por papá, por mamá, por esos abuelos.
Entonces ese modelamiento, digamos que hace que reproduzcan todas las actividades que nos ven a nosotros realizar. Ay, Gina, pero es que no deja el celular, pasa pegada ahí viendo videos en YouTube. Pregunta, entonces, ¿qué haces tú en tus tiempos libres? Porque si todo el tiempo en tus tiempos libres te ve ahí navegando por internet, pues digamos que es más difícil que pueda dejar un poco esos malos hábitos. Entonces, hay una cosa que quiero decirles antes de que, digamos, Lina nos dé su opinión y es, haz lo que te gustaría promover con tu hijo, ¿sí? Sobre el uso del internet. Si yo quiero que lo use solo para las cosas escolares, ok, yo usarlo solo para las cosas de trabajo, ¿sí? Así es mucho más fácil. La palabra, digamos, se la lleva el viento, dicen, pero el ejemplo arrastre es mucho más poderoso. Entonces, de este tema, Lina, me gustaría que tú nos dijeras, ¿qué opinas del ejemplo de mamá, de papá para el uso del Internet? ¿Es importante? ¿No? ¿Qué has visto un poco tú en tu trabajo? La pregunta suele ser una constante a nivel familiar. Y ahí hablamos o les indicaré cuáles son esos procesos de aprendizaje que se tienen de acuerdo a la edad. No es lo mismo como aprende los niños de 0 años hasta los 9, se establece que usualmente ellos aprenden a través de la ejemplificación, es decir, ahí sí que es importante cuáles son esas acciones que se están dando como adultos, porque probablemente ellos también tomen esos hábitos y esas rutinas que ven a nivel familiar. Ya para el caso de los preadolescentes y los adolescentes, entre los 11, 10 años hasta aproximadamente los 17, hay un proceso de aprendizaje a través de la búsqueda de la autonomía o la experimentación. Ya ellos se están enfrentando al mundo y están ampliando su círculo social, están en dinámicas que ya, digamos, se abre un poco ese espacio familiar y ya luego los adultos o jóvenes adultos, pues aprendemos, sea a través de la formación en instituciones formales o informales, pero ya hay un proceso pues de aprendizaje muy dado a la orientación de otras personas que tienen este aprendizaje. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante entonces entender esas dinámicas porque cada grupo, un momento, ciclo vital, pone unos retos diferentes. Con los chicos menores de 9 años habrá todo un reto a partir de esa ejemplificación y con los adolescentes, aparte de eso que no deja de ser importante, pues también se tendrán que incluir procesos o habilidades para la vida que refieren más a esa capacidad de pensamiento crítico, de analizar las situaciones que presentan, de también ir desarrollando su propia postura. Y esto para encaminarlos un poco y quisiera preguntarte, Gina, ¿tú en algún momento o te has planteado, no sé, tal vez hacer una dieta? Pues Decir, bueno, digamos, a mí quiero, hace unos años me mandaron una dieta, pero no para bajar, sino para subir de peso. bueno, ahí también aplica perfectamente. Ok. Probablemente muchos de los que hoy nos escuchen, en algún momento de sus vidas han pensado, quiero ser más saludable, sea para bajar, subir de peso, sea no por fines estéticos, sino con un fin mayor que sería lo indicado, es para estar mucho más saludables, para cuidar también con los años e ir integrando. Eso es relevante y también se establece o se hace la recomendación de cómo tener una dieta digital saludable. Entonces, frente a esa premisa que usualmente nos han enseñado cómo alimentarnos, aquí en la pantalla les estoy proyectando cómo debería ser esa dieta. Entonces, imaginen una mesa llena de alimentos, de dulces, frutas, proteínas, carbohidratos, todo eso delicioso. ¿Cuál sería entonces las elecciones? Y ahora ya no tendremos la mesa literalmente dispuesta y con alimentos, sino un celular o una tablet o un computador dispuesta con todo tipo de aplicaciones. Aplicaciones para el cuidado del bienestar, aplicaciones que refieren al ocio, al entretenimiento, que refieren a lo educativo, a lo laboral. Entonces, ¿cuál sería esa alimentación, esa lección indicada? Voy a plantearles el triángulo de consumo de Internet, que es propuesto por un autor, y él nos indica entonces que aquellas que más se deben de consumir, que de pronto serían, se establece que la mitad de nuestro plato usualmente debe ser por vegetales y verduras, tal vez eso no ocurre mucho, pero sí ocurre excelente, pero para este caso nos dice que la mayor cantidad de esas elecciones de herramientas digitales deben de estar orientadas a la productividad. Es decir,
Si son menores de edad, pues deben de estar orientadas al logro de lo que refiere a la educación, ¿cierto? ¿Qué es lo que plantea o nos aporta al proyecto de vida? Y ya si somos adultos, pues también tendrán que estar orientados a esas actividades laborales o para el caso actividades que también refieran al cuidado, al aprendizaje, ¿cierto? Que aporten a la productividad. Luego, en menor medida estarían aquellas de trabajo y socialización. Aquí entran todas las aplicaciones, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Twitter, correo electrónico, aquellas por las que intercambiamos con otras personas a nivel familiar, educativo, laboral. Luego continúan aquellas de aprendizaje. Google como el mayor buscador, Wikipedia, YouTube, entre otras tantas, aquellas plataformas que nos aportan. Y por último, que serían como esa cereza en el pastel, son aquellas de entretenimiento, o sea, Netflix, Parchis, con los chicos y las chicas viene a hablar de juegos en línea, aquellas que en su justa medida pueden ser muy interesantes, pero cuando nos excedemos pueden ser bastante negativas. Y por eso volvería entonces a la pregunta, Gina, cuando te plantearon esa dieta que te propusieron para aumentar de peso, ¿lograste cumplirla o fue complicado? Digamos que para ser corta diré que sigo en el proceso. No es fácil. O sea, es muy fácil cuando le dan a uno el papelito con lo que tienes que comer, pero Ujú. a veces como que no es tan fácil como cuando se lo dicen a uno. Listo. Igualmente sucede para este caso. Nombrarlo es bastante sencillo, Sí, pero cuando no ocurre y cuando no se tienen y no se apropian estas dietas digitales, puede haber como el efecto de lo que no pasa si aplico, ¿cierto? Que no pasa si tal vez hago deporte, tengo buenos hábitos, ¿cierto? Que puede haber una afectación. Igualmente sucede cuando no hay esa identificación de una buena dieta digital. Y estos efectos negativos, pues, viene bien hablar que aplican perfectamente para los adultos y para los menores de edad. Por eso es un asunto que integra a toda la familia, que no es solo referente a, es importante yo ser de ejemplo, sí, es importante, pero yo para dar y ser de ejemplo, pues debo de haber ya apropiado unos hábitos que serán mucho más fácil replicarlos en la cotidianidad y esa es la particularidad del hábito, que es algo que luego de haberlo integrado casi sucede de manera automática. Cepillarnos ya es un hábito que yo creo que nadie aquí piensa como deseo cepillarme o no, sino que sencillamente ocurre porque ya es algo que tenemos integrado. Viene bien entonces hablar de cuáles son esos efectos si no hacemos ese proceso de apropiación de la dieta digital y es que entonces en primera medida y es que puede haber muchos interruptores. Y eso reduce los tiempos de productividad, de concentración, tal vez el logro de los objetivos. Y son muy frecuentes los interruptores, lo que viene a las redes sociales. Todas las redes sociales tienen la particularidad de que constantemente pues, nos están indicando aquellas notificaciones, las interacciones que ya tuvieron los amigos. Esto, pues cada efecto tiene una forma de contrarrestarlo. Y esto es lo interesante de la dieta digital y es, bueno, ya identifiqué que tal vez mis hijos o aún yo estoy teniendo muchas interrupciones. ¿Qué hacer para eso? Una recomendación muy práctica es desactivar las notificaciones de ciertas aplicaciones. No es necesario enterarme todo el tiempo qué está sucediendo en Instagram. Si en Instagram, y ahí conecto con la información anterior, si en Instagram no hace parte de mis labores productivas, es decir, yo no tengo un emprendimiento, yo no necesito estar constantemente, entonces podría entonces ser que se desactive esta notificación y así solo tengo acceso en el momento indicado, en el día, para de pronto desactualizarse de lo que sucedió en esta red social. Eso es una excelente práctica. Ahora, otro efecto negativo es que puede entonces que el algoritmo decida constantemente qué es lo que estamos viendo en el día a día. Las redes sociales tienen la particularidad que funcionan por un código binario en donde, de acuerdo a las búsquedas previas, nos sugiere. Es decir, si ustedes buscan tal vez vuelos a la playa, probablemente las redes sociales conecten y te empiecen a sugerir
contenido en referencia a esto, tal vez de influenciadores, viajeros, agencias de turismo, vuelos baratos y cómo entonces lograr que el algoritmo no te presente constantemente este contenido que aunque aparentemente puede ser valioso, pues también puede implicar que se haga un enganchamiento a las pantallas de manera constante, tolerando contenido eh, que no se refiere a nuestros intereses realmente. Y esto se puede contrarrestar es realizando la búsqueda de esa información que deseamos, ingresando directamente a YouTube y disponiendo la información que se desea consumir y no enganchándonos constantemente a las pantallas de manera indefinida. Ese sería como el contraefecto y es entonces seleccionar y además guiar a los chicos y a las chicas, a sus hijos, para que encuentren contenido de valor que obedezca a esos intereses y a esos proyectos de vida que ellos tienen predispuestos. Y para eso casi habría que hacer una veeduría de la información que ellos están consumiendo. De pronto, Gina, ¿tienes hasta aquí algún comentario? Sí, pues estaba pensando que en realidad, digamos, pasa lo mismo que me pasaba a mí un poco con mi dieta de subir de peso, ¿no? Que sigo en ese proceso y a veces uno sí dice, ay, sí, voy a dejar de usar tantas horas el celular, porque incluso muchos celulares tienen una aplicación que dice, ay, hoy usaste más el celular, menos, y uno, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero crear un nuevo hábito, digamos, implica iniciar, pues, hoy y repetir eso cada día como si fuera el primero, ¿no? Entonces, a propósito de eso que tú nos decías de todo este tema de las rutinas, de los acuerdos, de los límites, hay algo que yo quiero decirles y es lo que hemos hablado en varios momentos y es que estén enmarcados en una crianza respetuosa, ¿sí? Que los que son nuevos, es decir, digamos, yo no estar en una posición superior a mi hijo, sino ambos tenemos derechos y tenemos deberes, ¿sí? Entonces, si yo digo, ok, vamos a tener un uso responsable en casa del Internet, es vamos, incluye a hijo, pero también me incluye a mí, ¿sí? Eso no es que hay, se excedió de las horas, entonces mañana no hay celular, pero si lo hago yo, entonces no pasa nada, ¿sí? Digamos, tiene que haber como coherencia en el tema y reconocer que yo me ponga a la par en eso con mi hijo no hace que yo pierda autoridad, al contrario, ambos vamos creando juntos el hábito, ¿sí? Habrá días buenos, habrá días más fáciles, habrá días más difíciles, tal vez habrá retos que no nos habíamos preguntado antes, porque por ejemplo, a veces satanizamos cosas como el aburrimiento, que creemos que es como un fantasma que persigue en todas las casas y si yo no le doy cualquier aparato que tenga conexión a internet, entonces, ay, se va a aburrir y eso es algo terrible. Sí, entonces de esas rutinas rápidamente me gustaría decirles que cuando son niños, lo que yo ya les he dicho muchas veces, el cerebro tiende a aprender más por imágenes, ¿sí? Entonces, démosle esas rutinas en imágenes visuales que les aterricen lo que yo les digo. Si yo le digo, no uses el celular para ver, no sé, no usa solo el celular para cosas del colegio, ¿a qué me refiero con eso? Puedes usarlo para cuadrar trabajos con tus compañeros, puedes usarlo para buscar cosas por internet, sí, digamos, y ahí le colocamos la imagen de lo que pueda hacer con la descripción abajo, como para que aterricen lo que yo les digo. Porque, por ejemplo, con Lina podríamos decir, no sé, vamos a dejar de usar el celular menos, pero eso es algo como tan grande que para ella menos puede ser usarlo 5 horas a la semana y para mí menos puede ser usarlo 10. Entonces ahí no hicimos nada porque no aterrizamos eso, ¿sí? Entonces con los hijos mucho más, porque a veces le decimos las cosas muy macro y creemos que lo entienden igual que uno y pues no es así. Ya si son adolescentes, algo que yo le recomiendo mucho, Lina, es, por ejemplo, que sea como esa lista que hacían antes, digamos, las mamás o las abuelas cuando iban a hacer un mercado, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces, en el uso de Internet, incluirlo entonces en las rutinas. Me levanto, más listo, ahorita, digamos, temporada de vacaciones,
puedo ver, no sé, mi programa favorito, desayuno, me baño, puedo una hora hacer, digamos, algo que me hayan permitido hacer en casa en internet, llámese jugar ese juego, llámese verme algo en YouTube, que digamos de como tal de ese tema de rutinas, pueden ampliar mucho más en unos contenidos que igual yo les comparto acá abajo, para no ir extendernos mucho en ese tema. De los acuerdos, yo tiendo a decirles mucho, Lina, que sean de doble vía, ¿no? Entonces, una comunicación de doble vía. Entonces, si mamá se da cuenta que el hijo incumplió los acuerdos, recordarle, mamá, hijo, acuérdate que quedamos que íbamos a usar una hora pantalla y solo íbamos a meter en internet, no sé, para ver ese programa que nos gusta. Listo. Pero si pasa al revés, no tiene nada de malo que el hijo no lo recuerde, ¿sí? No es que me voy a enojar, no es que voy a explotar, porque de nuevo, tiene que ser de doble vía para que se vaya involucrando más en todo eso, ¿no? Entonces, conversar con ellos el para qué vamos a usar el internet en casa, ¿sí? ¿En qué horarios? ¿En qué horarios sí? ¿En qué horarios no? Y el por qué, en qué lugares o situaciones sí y en cuáles no. Qué bonito, digamos, sería retomar comer juntos, ¿no? Pero no comer juntos cada uno viendo algo por internet distinto, sino en presencia, que en realidad converse con ese hijo, que sepa qué tiene que ver con su vida, ¿no? No solo cuando la profesora me envía fotos por WhatsApp de cómo le está yendo en el colegio, ¿no? Pues vive conmigo, conversar un poco cómo son las cosas, ¿sí? ¿Qué cosas no está permitido hacer en internet, pero para todos en casa y por qué? Sí, digamos, de esto pues hay muchos riesgos que es bueno que indaguen el sharing, el grooming, el sexting, el ciberbullying, que igual de eso yo les comparto algunos de los que he conversado acá, de esos redes en redes sociales, también es, digamos, un peligro que es bueno que revisen, pero digamos que a veces uno tiende a decirles, no hagas esto, pero uno no les dice el por qué, y resulta que uno le genera más curiosidad. ¿Qué tal? Hagamos un ejercicio, digamos, ustedes ahorita que nos están viendo. Piensen que yo les dijera, no miren hacia atrás y no les digo el por qué. ¿Qué van a hacer ustedes? Ay, ¿por qué? Y miran hacia atrás, ¿sí? Les generé más curiosidad. Entonces, con esos hijos pasa mucho más eso, ¿sí? Porque ese cerebro no está igual de maduro que el mío, ¿sí? Entonces, digámosle que hay peligros, pero digámosles cuáles y digámosles el por qué. Hijo, vamos a usarlo solo en ciertas horas y yo voy a estar acompañándote porque existen estos peligros, que es bueno que tengas en cuenta, que es bueno que revises, que si no entiendes mucho de eso, igual me puedes preguntar, tener abiertos esos canales de comunicación, ¿sí? Y de esos límites, digamos que algo que yo les recomiendo es use normas visuales. ¿Qué significa eso? Le aterrizamos lo que yo espero. Digamos, sobre el uso del Internet. Puedes usarlo para hacer tareas en la casa, puedes usarlo para verte conmigo ese programa que te gusta, no puedes usarlo para, no sé, para meterte en otras páginas, para meterte en páginas que no sean acorde a tu edad, ¿sí? Para meterte a hablar, a chatear con desconocidos, ¿sí? Y ahí le ponemos con imágenes las dos que sí y la que no. ¿Y por qué? Porque ahí le decimos primero cuáles sí, entonces va a ser mucho más fácil para entender de ellos, ah, ok, esto es lo que sí puedo hacer, esto no. ¿Y dónde coloco eso, Gina? Yo les recomiendo que lo coloquen ahí al ladito de donde su hijo tiende a usar el internet. Llámese el computador de la casa, llámese el escritorio donde todos usamos ahí el internet. No tiendo a recomendarles mucho que haya un computador, digamos, ahí en el cuarto de esos hijos porque es más difícil supervisar eso, pero sí, digamos, un lugar en común en la casa para que podamos ahí todos juntos ir aprendiendo cosas, ¿sí? Algunas cosas a las que yo especialmente siempre les recomiendo que tengan, digamos, o que coloquen límites, porque son de cierta forma como impuestas por la sociedad, el azúcar, el uso de pantallas, porque a la hora de la verdad, digamos,
si tu hijo no usa, por ejemplo, en vacaciones no usa internet todos los días, no significa que le va a pasar lo mismo que si no comiera, que si no durmiera, que si no Ujú. tuviera un abrazo tuyo, ¿sí? Porque eso no es que todos naciéramos con la necesidad de usar el internet, ¿no? Eso, es más, cuando yo nací, pues si existían algo que llamaban vipers era mucho, ¿sí? Que pues igual lo pueden averiguar por ahí si no saben qué es. Pero digamos, no era como tan avanzado como ahora. Entonces, digamos, es bueno que sepan que hay ciertas cosas que no son negociables, llámese las necesidades básicas de ese hijo, las que están muy asociadas a su seguridad, pero el uso de las pantallas, el uso de Internet, claro que tiene que, digamos, tener unos límites, porque eso es algo sano, ¿sí? Muchas veces yo les he dicho, Lina, que yo salgo, digamos, de mi casa a cierta edad y si en mi casa no me pusieron límites, afuera en algún momento lo harán y no van a ser tan amables como pudo serlo mamá cuando me quiso poner límites, ¿sí? Entonces, digamos que el primer lugar donde es bueno que yo conozca los límites y cómo se aplican y cuáles son esas consecuencias naturales de cumplirlos o de no, digamos que es fundamental. Eso varía según le da cómo poner límites, sí, que de eso igual yo ahí les comparto abajo para que sepan exactamente cómo, porque no es el tema de hoy. Y me gustaría, Lina, que en este punto nos dijeras, ya nos metimos ahí como por encima en esta parte, la rutina, los acuerdos, los límites. Tú digamos, ¿qué opinas de todo esto para el uso de Internet de los hijos? Digamos, tú has visto que es importante, que no, en qué, digamos, condiciones recomiendas hacerlo. Ujú. Bueno, ahí frente iniciaría con la premisa de que Internet llegó para quedarse, para Sí, transformar la forma en que nos relacionamos. De eso ya no hay vuelta atrás. no. Digamos que en nuestro contexto y en el siglo en el que estamos, ya eso permeó muchas áreas de nuestra vida y podría decir que hasta todas. Ahora, eso se vincula con la otra premisa y es que Internet no es bueno ni malo por sí solo, sino que depende del uso que se le dé. ¿Eso por qué? En Internet hay dos caras de la moneda. Uno, que refiere a todas las oportunidades que da la posibilidad de comunicación, de poder expresar ideas, de poder informarse, Sí, de nosotros somos acceder a ejemplo. redes sociales. Sí, y yo aquí les voy a presentar rápidamente unas cifras, eso aclaro, que son cifras que responden a Colombia y Ah, ok. fueron eh, realizadas, es un estudio, una investigación realizada por la empresa de telecomunicaciones Tigo junto con una universidad colombiana llamada EAFIT, donde se preguntaban cuáles eran esos riesgos y esas potencialidades. Y arrojó asuntos muy interesantes y es, miren aquí una oportunidad que es clara y creo que esto también aplicaría pues, a nivel internacional, podría variar la cifra, pero el 97% de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos educativos a través de Internet. Se vuelve una ventana para poder ampliar sus conocimientos. Pero hay hay unas cifras que dependen en gran medida del uso que se le dé a nivel familiar y es que muchos de los chicos ya usan redes sociales, el 84%, ¿cierto? De 9 a 16 años. Pero ya el 71% entre los 9 y los 12 años ya tienen un perfil creado, más cuando se indica en las principales redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok, que es a partir de los 13 años. Es decir, esto para el caso concreto de Colombia no aplica. Hay un acceso temprano a las redes sociales. Y esto aquí, el reto de que puede tal vez posibilitar una oportunidad si hay un seguimiento, si hay una constancia. Las redes sociales o el celular no es un juguete, no es una niñera, sino que obedece a un dispositivo que tiene muchas herramientas, pero también puede ser un riesgo en tanto hay situaciones que se pueden presentar, como lo mencionaba Gina, grooming, sexting, sextorsión también se conoce, uso excesivo, que aquí también hay otra cifra y es que el 64% ha navegado porque no tenía otra cosa de qué hacer y esto, digamos, involucra directamente a los adultos. ¿Qué se está ofreciendo a nivel familiar para que no consideren que la única opción es acceder a Internet, sino que hay otras posibilidades a nivel presencial?
Y ahí es la importancia. El 31% ha descuidado también a su familia y el 20% se ha quedado sin comer y dormir. ¿Esto qué indica esta cifra? Es que hay una falta también de hábitos y rutinas saludables a nivel de Internet. ¿Y eso qué corresponde? Desde la mediación, ese acompañamiento proactivo que puedan hacer esas figuras mediadoras que son ustedes, papás y mamás. Ya por lo demás, pues hay unas oportunidades de entretenimiento, de acceder a información, tal vez de comunicar. Y pues traía a mencionar esto, entonces nuevamente reiterando la importancia de que a nivel de casa se generen unos hábitos, particularmente ya Gina nombraba algunos que me parece importante como ya concretar y que también sea una recomendación que extendemos desde el programa Contigo Conectados y desde el programa que también realiza pues psicoinfantil y adolescente y es innecesario ya lo que refiere particularmente a Internet, generar unos hábitos saludables en familia en términos de el lugar de uso de las pantallas. Las recomendaciones, si son menores, pues evitar que haya un uso de las pantallas en entornos privados, particularmente en las noches. Hay un estudio español que indica que a partir de las 10 de la noche, ya cuando los chicos y chicas están en la privacidad de sus cuartos, suelen aumentar el envío de imágenes con contenido sexual, de búsqueda de información de pornografía. Entonces, frente a eso, ¿qué otras opciones a nivel de casa se pueden establecer? Una forma que también viene bien aplicar a los adultos es establecer tal vez el hábito de que se apaga el celular, de que se deja por fuera de las habitaciones, qué tal todos generar el acuerdo de, bueno, a las 10 de la noche, 9, nos desconectamos, dejamos los celulares. Esto, en términos de la neurociencia, genera muchos beneficios, es porque permite que el cerebro se disponga 1 hora, 2 horas antes para el descanso y así evitar también que cuando nos levantemos sea lo primero que veamos, una pantalla. También generar hábitos en términos de los horarios, establecer cuánto tiempo, en qué momentos del día, el número de dispositivos. Aquí rápidamente abordaré y es que no todos los niños, las niñas y los adolescentes requieren un dispositivo. Ya, esto, aunque hay unas edades ya por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues también se indica que es un acuerdo que se establece a nivel familiar y que puede generar, pues tiene muchas variables, pero es importante entonces que haya una conversación frente a esto. ¿A qué edad? ¿En qué momento? Además, ¿cuál será el apoyo? Y todo lo anterior varía de acuerdo a las edades. Nuevamente, no es lo mismo generar un hábito con un chico de 5 años con un chico de 15 años que ya tiene otros procesos de relacionamiento, que también a través de las redes sociales fortalece sus vínculos afectivos, sociales. Esto como para ir generando algunas posibles recomendaciones. Sí, digamos que es muy importante eso que nos dices porque sí, en realidad pueden revisar de esas edades un poco más en la Organización Mundial de la Salud. También hay un rango que maneja la Asociación Americana de Pediatría, que creo que son similares esos rangos, pero digamos, se los voy a poner así a propósito de lo que Lina nos decía, y es, digamos, ¿qué sería más fácil? Sería más fácil, digamos que a veces uno tiende a aplicar en la crianza o aplican en la crianza con uno de hijo, digamos a veces el atajo, el camino fácil, un poco lo que Lina nos decía de usar ese internet como esa niñera. Y digamos que si bien a veces ese es el camino fácil, pensemos una cosa, hay algo que hace, pues que hace como 4 o 5 años, cuando yo hacía consulta presencial, yo les decía mucho a los papás, y es que yo les decía, ¿quién quiere que sea inteligente? Este aparato ya lo es. O sea, lo use yo, no lo use, lo cargue, no lo cargue, ya es inteligente, pero ese cerebro de tu hijo está en ese proceso, ¿sí? Si bien hay ciertas capacidades que a veces se van desarrollando usando esto, llámese a veces la parte visual, la parte espacial, con ciertas actividades, digamos como algunos videojuegos que hacen,
son más, digamos, los impactos negativos que tienen ciertos procesos de su desarrollo que otra cosa, ¿sí? Que digamos, em, de eso, pues no voy a ampliar mucho porque hay un mini curso que hace un tiempo hicimos con una pediatra que pueden revisar acá abajo, pero démonos cuenta que algo que yo les digo mucho es lo que nos decía Lina hace un rato, y es, la idea no es desconocer que sí tienen unos beneficios, pero ¿cómo puedo aprovechar yo al máximo con mis hijos esos beneficios del Internet sin que esos riesgos, digamos, sea algo a lo que él está expuesto todo el tiempo, ¿sí? Entonces, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a un colegio que aplicaba algo que yo creo que todos podríamos aplicar en casa y es, por ejemplo, digamos, a veces uno entra y tiene ese lugar, ese lugarcito donde cuelga, llámese el bolso, llámese la cartera, la chaqueta, la sombrilla, un lugar donde pone las llaves. Qué bueno entonces incluir en casa que en la entrada tengamos un lugar donde todos dejemos esto, ¿sí? Y todos es, no me refiero a esos hijos nomás, sino también a mí, porque recordemos lo que hablábamos del ejemplo, el ejemplo arrastra, el ejemplo es mucho más poderoso que yo les diga cada rato, porque luego terminan escribiéndole a uno y me dicen, ay Gina, pero es que no deja el celular. Pregúntate, ¿cómo eres tú con el celular? Tal vez ahí está la razón, porque digamos es bueno como mirar un poco cuáles son esos hábitos que yo tengo, ese uso o ese abuso del que ya hemos ido hablando, ¿sí? Entonces, hay algo que también me gustaría retomar de lo que Lina nos decías ahorita, y es que ahorita hablan mucho, por lo menos ahorita es jueves, pero hablan mucho, hay personas que el viernes al domingo, lunes, hacen algo que tal vez algunos han escuchado, que le llaman como un detox digital, que básicamente, ¿qué es? Se los voy a poner así con otra cosa. Vamos a suponer que eh, digamos, a mí me encantan los chocolates, pero no me hacen mucho bien porque me dan unas migrañas horribles. Entonces, yo voy a comer solo 3 chocolates en la semana, ¿sí? Digamos que me voy a dar como ese gusto. Y el resto, descanso, ¿sí? A ese descanso de esos chocolates es lo que le llama, digamos, como ese detox o esa desintoxicación de esos chocolates, ¿sí? Que es como la abreviación de la palabra. ¿Qué es entonces ese detox digital? Digamos que yo el viernes, por decir algo, tengo dentro de mi rutina que desde las 5 de la tarde, adiós Internet, ¿sí? ¿Y qué es adiós Internet? Ni llámese ni series, ni WhatsApp, ni redes sociales, ni correo electrónico, nada, ¿sí? ¿Para qué? Muchos lo hacen para un tiempo personal, algunos, otros lo hacen también para conectarse un poco más con esa familia, ¿sí? Entonces, porque deben saber que cuando yo estoy compartiendo con esos hijos, no es solo que me vean a mí ahí, sino que pueda darse cuenta que yo los veo, que yo estoy pendiente de ellos, ¿sí? Que tenemos momentos de juego, que tenemos momentos de presencia plena mía, ¿sí? Entonces, es bueno que tengan eso ahí presente, ¿sí? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa que pienso que es importante que hablemos es que no haya premios ni castigos, ¿sí? Para que esos hijos obedezcan, porque digamos que eso tiene una trampa, y es que primero no es respetuoso, segundo a largo plazo no funciona, y tercero, mi hijo termina motivándose a hacer o dejar de hacer cosas relacionadas al uso de la internet porque quiere evitar el castigo, porque le asusta horrible que mamá le pegue con el cinturón o que le pegue con la chancleta, o quiere ganarse el premio que le prometió, pero ahí no está aprendiendo a usar internet. Simplemente lo hace por esa motivación que de lo que yo le voy a dar, o ese susto de lo que yo le voy, digamos, le voy a quitar, ¿sí? Entonces es bueno que tengan eso presente. Esto es una práctica que yo les digo mucho, Lina, que es peligrosa porque hoy tiene obediencia ciega conmigo, mañana con quién. ¿Cuántas personas desconocidas hoy en día no tienden a poner una foto de un niño cualquiera en su perfil, crean perfiles falsos, contactan a niños
contactan a niñas, contactan a adolescentes y resulta entonces que como a mí mi mamá me da un helado cada vez que yo dejaba de usar internet, eso a mí me encantaba y entonces aprendí que para hacer las cosas que no me gustan me tienen que dar algo. Luego voy a aprender entonces que un desconocido le propone algo, si me da algo a cambio lo hago, si no, no, ¿sí? Y miren que, ¿dónde lo aprendió en casa. Y obviamente no queríamos exponer esos riesgos, pero ¿dónde aprendemos las primeras pautas para saber interactuar con los demás? Pues en casa, ¿sí? Entonces, por eso es que es meterlo en muchos riesgos, ¿sí? Entonces, no, digamos, podemos evitar eso implementando todo lo que hemos ido hablando aquí, que es igual si quieren más herramientas para saber cómo pasar esos premios, esos castigos. eh, Hay otro mini curso en el que hablamos de eso que igual ahí les comparto para que revisen. Hay mucha información, yo aquí les he dicho mucha información para que amplíen, no hay excusas, ¿sí? Vayan viéndola poco a poco, pero digamos, no sé, de este tema de la obediencia, los premios, de los castigos, ¿hay algo que nos quieras decir de todo eso, Lina? Sí, importante que Internet, y volviendo a esa posibilidad de riesgos y oportunidades, pues no esté orientada a un premio o un castigo, sino a la posibilidad de potenciar aquellas habilidades para la vida. Yo creo, Gina, voy a indicarles otras recomendaciones, aparte de esa que tú mencionas, y frente a la posibilidad de premios y castigos, para ir como concretando cuáles acciones se pueden implementar de manera cotidiana en casa para fortalecer los hábitos y rutinas. Aquí daré algunas que refieren a los adultos y otras también para los niños y adolescentes. Y es, papás y mamás, importante conversar, escuchar y confiar. Pero ese confiar no es a ciegas, sino que ya luego obedece a una capacidad que ustedes ya saben que está instalada, que hay o sea, hay una caja de herramientas y además se ha ido desarrollando ese pensamiento crítico para entender que si un adulto pide fotografías con contenido sexual, pues ya hay una conversación previa que antecede, que puede afectar, que no obedece al autocuidado. Enseñar con el ejemplo, creo que es importante, ya hemos hecho mención de esto, cómo, o sea, se tiene establecido que cuando los adultos hacen un uso excesivo de Internet, los niños y las niñas casi por apropiación también lo hacen. Comparte actividades dentro y fuera de Internet. Aquí la posibilidad también de generar un equilibrio. Y con esto quisiera desmitificar un poco que el Internet no obedece a la realidad. Internet sí obedece a nuestra realidad, sí hace parte de eso, acciones que hacemos, porque entonces, pues no de manera ficticia chateamos, enviamos mensajes, vemos videos, eso obedece a nuestra cotidianidad ya. Y cuando lo integramos de esta manera, pues entonces sabemos que es necesario integrar un equilibrio, buscar actividades por fuera, favorecer otro tipo de habilidades físicas, creativas, manuales, y que también las actividades de Internet estén orientadas para el logro y el bienestar. Niños y niñas, uso moderado de Internet, cómo desarrollar también a través de Internet habilidades, pero también en la presencialidad buscar otras. Haz actividades por fuera de línea y hablar con confianza. Importante que a nivel familiar se genere un espacio, un ambiente que favorezca la búsqueda y el diálogo. Y para esto yo quisiera sugerirles nuestra página de Contigo Conectados. Entiendo que estará también en el link, en la bibliografía, que pueden consultar, porque ahí particularmente hay un material de consulta que pueden ver desde casa, que es la miniserie Patchers. Patchers es una miniserie que tiene 5 capítulos y cada uno de estos habla de situaciones que se pueden enfrentar en familia. Y es interesante si se ve en un espacio, tal vez un sábado, un domingo, para, por ejemplo, poner sobre discusión, bueno, qué hacer frente al uso excesivo, qué hacer si soy menor de edad y quiero generar un perfil en Instagram y YouTube para ser generador de contenido, cómo ahí debería ser el rol que surjan mis padres, qué hacer si, por ejemplo, la abuela que no tiene las habilidades técnicas para el uso del Internet me pide que le acompañe. Ahí les dejaríamos también en la página Contigo Conectados. Pueden acceder a este material y es muy interesante para generar estos espacios de diálogo
y de confianza a través familiar. Gina, si Sí, tienes otro eh, comentario. pienso que, digamos, es muy importante eso que nos dices porque a la hora de la verdad encierra mucho todo lo que hemos hablado hoy. Ujú. Si se dan cuenta, podemos encerrar el tema diciendo que el Internet es una moneda que tiene dos caras, como Lina nos decía, hay beneficios, hay riesgos, pero pienso que si nos educamos en todo este tipo de cosas poco a poco, vamos a saber guiar y acompañar a esos hijos de forma lo más amorosa, lo más respetuosa, lo más consciente, porque digamos que un poco lo que ella nos decía, si yo no conozco los riesgos, pues voy a ir a ciegas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo, si si yo, por ejemplo, si yo les hablara de grooming y yo ni siquiera sé qué es, pues no puedo responder sus dudas sobre ese tema si no supieran ni siquiera qué significa la palabra, ¿sí? Entonces, igual con sus hijos. No podemos hablar de ese tipo de cosas si yo primero no indago, no aclaro, no pregunto. Aprovechar un poco esos espacios de internet como este, y muchos que igual encuentran como lo que nos decía Lina en Contigo Conectados, que a la hora de la verdad podemos educarnos de fuentes confiables y de fuentes seguras, que también es importante, sobre este tipo de temas que es importante que tengamos este tipo de conversaciones, tengamos este tipo de aprendizajes. Internet, digamos, no es solo para los fines de semana cuando quiero ver Netflix, ¿sí? Podemos aprovechar al máximo esa herramienta para espacios como este que les nutren mucho, ¿sí? Entonces, solo me gustaría decirles que el uso de Internet en sus hijos genera un impacto en el desarrollo de ese cerebro, entonces promovamos que sea solo para lo más indispensable, que les aporte por la etapa de desarrollo en la que están, ¿sí? Les, lo que yo les decía, pueden ampliar mucho más en muchos contenidos que les he ido compartiendo a lo largo de este espacio, en la página que nos comentó Lina. Y recuerden que el aburrimiento no es malo, ¿sí? A veces nos metemos de lleno a que los hijos usen ese internet porque creemos que el aburrimiento es como un fantasma que nos persigue en todas las casas, pero resulta que el aburrimiento es una oportunidad para generar creatividad genial en esos hijos, ¿sí? Entonces, importante lo que digamos Lina nos decía ya como para ir cerrando y es el impacto que tiene el uso de Internet en esos hijos, ¿sí? Que de eso ya saben que hay mucha información en la página que ella nos dio, en algunos contenidos que yo les comparto aquí abajo. Brindarles información a esos hijos clara, sencilla sobre el uso de Internet, porque recuerden, si no se la doy yo en casa, van a buscarla afuera. Y afuera no le van a explicar simplemente porque aprenda, sino afuera va a estar expuesto a riesgos porque van a decir, ah, este niño no sabe y entonces voy a aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. No esperemos a que en casa lleguen este tipo de riesgos para comenzar a hablar de esto, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Nuevamente, Lina, muchas gracias por este espacio. Pueden ampliar mucho más de todo lo que ella nos compartió en la página, que aquí abajo les comparto. Me pareció genial ese programa que estuve revisando un poco lo que me enviaste y genial que hay este tipo de iniciativas para apoyar a las familias con información, digamos, sencilla, didáctica, para que puedan entender estos temas. Entonces, muchas gracias por eso y lo que yo les digo siempre, entonces nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos aprendiendo juntos cada día a conocer más a sus hijos desde el amor, desde el respeto y desde la conciencia. Entonces, muchísimas gracias, Lina, por haber estado aquí con nosotros. Mil gracias a todos y a todas por la escucha y esperamos que lo conversado pueda ser nutritivo para sus familias y que puedan mejorar su alimentación digital. Gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego.